Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 28 de diciembre del año 2022, que realmente es 2023, en este nuevo ciclo de las octavas de Navidad, que el tiempo de Adviento pasamos ya a la celebración del nacimiento del Niño Jesús y hoy conmemoramos en nuestra Santa Iglesia Católica el fallecimiento, no por voluntad propia, no por causa natural, no por gracia de Dios, no por desgracia de un pervertido, Herodes, que autoconsiderándose el grande, como fueron también el Herodes antipático ese, el Antipas, y el otro Herodes que era el Filipo, una familia, una dinastía que en aquel momento, en tiempos de Jesús, hacían de las suyas, sometiendo a los pueblos, sometiendo a las comunidades, sometiendo a la persona, al ser humano, a la criatura de Dios con gracia de la divinidad, que encarnada en Jesús, esa divinidad en esa kenosis, bajándose a la humanidad para ascender en una progresividad, en una conciencia ambiental, hacia una conexión planetaria para trascender al reino de los cielos. Y esa es la cultura que hay que construir, el hábitat, el habitar y los hábitos en el reino de los cielos. ¿Y quién es el que trae el mensaje? La Sagrada Familia, Jesús, María y José. ¿En quién se encarna? En la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y en qué se encuadra? En esa cristificación, en esa cristianización, en esa cristologización con el Cristo interior, en ese pesebre interior, en esa cueva interior, en ese mundo interior, el corazón de Jesús, el corazón de María, el corazón de José conectados al corazón humano, para conectarlo al Kairos, a los tiempos de Dios, y conectarlo con el Cárderis de los ritmos de la naturaleza, las dinámicas, la sinfonía de la creación, y al ritmo biológico, al Big Bang, expulsión, impulsión, in, out. Esos movimientos que en Antigua eran dados en gracia a Dios por la fe, que por desgracia se ha venido perdiendo, se ha venido debilitando, se ha venido fracturando en muchos de los seres amados por Dios, pero que en gracia de Dios esperamos estar en esa congregación, sigue permaneciendo, aún débiles en la fe, en la esperanza y la confianza en Dios, trabajando asiduamente en ser testimonio de vida eterna con Jesús, camino, verdad y vida, como lo fue José en su momento, para escuchar en diferentes momentos las voces de Dios a través de los ángeles, que era como se comunicaba. Primero para aceptar a su mujer, María, y no repudiarla en público, sino en secreto, que era lo que pensaba hacer antes de la llamada del ángel cuando supo que estaba en embarazo, lo cual era pecaminoso en el pueblo de Israel y habría de morir apedreada. Es la primera gran tragedia que se anunciaba, amenaza potencial a la historia de salvación, la primera confrontación con las realidades humanas, de que en las lógicas, en los cálculos humanos y en las leyes humanas, pues esa era la ley mosaica. Creyendo cumplir la ley, estaban favoreciendo la muerte, la no vida, la antivida, la antinatura, la anticreación, el antidios. Paradójico, que llamándose creyentes en Dios, llamándose creerle a Dios y llamándose crear con Dios, estaban completamente equivocados. Y eso nos pasa hoy día. Creyéndonos creyentes, creyéndonos creer en Dios,
y creyéndole a Dios y creyéndonos crear para dar gloria a Dios, estamos siguiendo el ego, los apegos que causa el ego y viviendo los desasosiegos que son las consecuencias de esos apegos desordenados en alma, mente y cuerpo, a la criatura, a uno mismo, al egocentrismo, al esnovismo, al materialismo que se traduce hoy día en consumismo, en estupidismo. Amorosamente lo digo porque caemos en eso, en las engañifas del adversario, del opositor, del enemigo. Es que es muy tentador. Por eso el Padre nuestro: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Siempre las hemos de tener, las tuvieron. José, María también, en su momento. ¿Qué habrá podido pensar una mujer doncella de 12 añitos que le diga al Espíritu Santo: estás embarazada por Dios, por el Espíritu Santo, vas a dar a luz un hijo? Y así había sido preconfigurada antes de nacer, antes de ser engendrada en el vientre de Ana, su madre, y teniendo allí su padre Joaquín, otra familia, los Anahuín. Ahora ya la familia con José, padre putativo, y con Jesús. Y ese es el primer gran dolor de nuestra Madre Santísima. Viene el segundo, la anunciación a través del ángel a José que deben huir a Egipto, dejar la cueva, salir de la zona de confort, desapegarse, desprenderse de lo poco que tienen, que es nada, pero es todo ante Dios, porque está en el interior, está en el corazón, es toda la riqueza en el reino de los cielos, son las virtudes que confiere la gracia de Dios en el Espíritu Santo, por el carisma de cada ser siendo ya en la vida, aconteciendo. Vienen los dones y gracias del Espíritu Santo y los frutos de los santos deseos que estos santos en su momento han tenido y que estamos convocados a tenerlos también, siendo santos. En su momento hablaban los ángeles, ahora nos habla el Espíritu Santo, en la santificación desde el bautismo. Bautismación, comunión y conversión, precedido de la meditación, la oración, el ayuno y la acción. Y ahora las misericordias, en alma, mente y cuerpo. Buen consejo, buen gobierno de sí mismo, buen gobierno de ese don que hemos recibido por Dios, buen gobierno de ese comportamiento, de ese ego, educarlo, entrenarlo, neutralizarlo para seguir creciendo espiritual, mental y emocionalmente. Intelectualmente, para los conocimientos humanos, ponerlos en lo que deben ser para las cosas, inútiles ante Dios, decía San Pablo en algún momento. Todos esos son trebejos, son estorbos para lo que se necesita, que es la sabiduría de Dios, en gracia divina. Conectar con la creación, con las criaturas otras, lo humano, lo no humano. Sin ponerle reparos, es por fe, en gracia de Dios, como hacían estos santos, obedeciendo en humildad, en castidad, que es esa fidelidad a Dios, sin reparos, sin alegatos, sin justificaciones presuntas, que es de lo humano. Creer tener la razón, sí, tenga la razón, pero es mejor tener la paz en el corazón. Y es para dar gloria a Dios. La humanidad verá, lo material verá. Pero hoy en día estamos jugando con cosas muy sagradas, que es la misma creación de Dios, es la misma gracia de Dios, que es la vida, que es la misma libertad en Dios, hablando de libertades falsas del derecho, que no es al derecho, es al izquierdo, con el enemigo, con el adversario, con el opositor. Normas, prácticas y técnicas que favorecen el aborto, la no vida, el asesinato de criaturas inocentes, aún sin nacer, recién nacidos y en el proceso de vida, y muerte humana,
en este plano material, con la eutanasia, con tantas prácticas que se generan para directamente, materialmente, físicamente, que eso es judicial, eso es penal, eso es delito ante Dios, así los hombres lo toleren y lo acuerden en sus tratados internacionales, de esas agencias que la UNESCO cada vez más es un asco, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, todas, confabuladas para favorecer prácticas paganas, tradiciones paganas, cultos paganos, que atentan contra la vida, contra el orden natural, contra la creación, contra Dios. Y hay que ser coherentes en sentir, pensar y actuar, en su ser, vida y obra, en las obras, los hechos y las acciones, humanas, pero en gracia de Dios. Y seres amados, muchos hemos sido llamados cristianos, nos hemos autodenominado cristianos y queremos seguir siendo cristianos, pero de palabra, como dice San Juan en la primera lectura, la palabra de Dios, que es acción creadora, fuerza transformadora. Y estamos haciendo caso omiso del poder que tiene la palabra de Dios, proclamada directamente, enviada por sus heraldos, que son los ángeles en su momento. Ahora no debemos creer en que se le apareció un ángel, que se le apareció la Virgen, que se le apareció un milagro, no. Todos tenemos ese milagro que es la vida y esa es la gracia del Espíritu Santo. Y está, si hemos sido bautismados, en el interior de cada ser. Y allí habla, y allí acontece cuál es el milagro, ya está hecho por Dios. Lo otro es pagano y rituales, sobre todo en esta época que llaman fiestas decembrinas, distractores, sofismas de distracción, engañifas de la publicidad para alejar, para dividir, para retar a Dios. Con eso es que el Día de los Santos Inocentes, pásela por inocente, te engañé, jaja. Estupidez, amorosamente lo digo. Criaturas inocentes, asesinadas por un criminal de mente perversa, retorcida. Y eso estamos patrocinando, eso estamos cohonestando, o por omisión, o por acción, o por una falsa reacción, no estamos reaccionando frente a eso. Cada vez más dormidos, más cegueras espirituales, más cegueras intelectuales, más cegueras emocionales, mientras cree que va triunfando, que va dominando, que va ganando el opositor, el adversario, el enemigo. Malas noticias. El plan de Dios, que ha sido, que es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, no fallará nunca, nunca, nunca. Porque la voluntad de Dios se hace siempre, siempre, siempre. Y si el hombre, la criatura, lo creado por la criatura, no quiere, no cree que no debe o cree que no puede hacerlo, igualmente lo demuestra la vida, morimos, nos acabamos, dejamos todo. A ver el poder, a ver el tener, a ver el placer de qué. ¿Cuál es la responsabilidad? Y hablamos de ética. Ahora decimos que no hablar de moral. Tiene que haber moral. Morales. Ama ya, dar yo. Urben, ese es el llamado. Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, año 2021. Y a todos nos llaman, porque es esa conciencia ambiental, esa conciencia crítica, esa conciencia creativa, esa conciencia propositiva. Es esa conexión planetaria, es esa conexión más allá, es esa conexión más allá de lo individual, del ego, de lo superficial, de lo mundano, salir de la zona de confort, tener todo listo, empacadito, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a la humanidad, pero no por encima de Dios, y amar lo que se hace con la humanidad, pero en gracia de Dios, de la derecha de Dios. Seres amados, una meditación que invito amorosamente
triangular con Fundación Amayá, que acabamos de tener el espacio en gracia de Dios, en la palabra de Dios y en el Salmo 124. Hemos salvado la vida, como el pájaro de la trampa del cazador. Así hizo Jesús, salvó la vida para seguir ofreciendo la salvación, la sanación de alma, mente y cuerpo, la restauración de sus tejidos y la salvación de nuestros pecados. Amén, amén y amén, por su misericordia, su amor y su justicia divina. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana, Dios mediante.